En este ejercicio nos piden determinar la carga Q de T en el circuito mostrado en la figura si la resistencia es igual a 1, la capacitancia es 0.25, la fuerza electromotriz es una función definida por partes, es igual a 200 cuando T es mayor a 0 menor a 2 y es igual a 100 cuando T es mayor a 2. Inicialmente no hay carga. Podemos interpretar ese dato como Q de 0 igual a 0. Podemos hacer una observación interesante antes de comenzar el ejercicio de cuál es la gráfica de esta fuerza electromotriz o esta fuente de voltaje. Como por los datos que nos dan en el ejercicio, es una función definida por partes y que tiene un valor hasta el segundo 2 y después del segundo 2 toma otro valor. 2 es un punto de control acá. Y entre 0 y 2 el voltaje es igual a 200. Constante, entonces una línea horizontal. Luego, del segundo 2 en adelante, el voltaje baja a la mitad. El voltaje es igual a 100. Tenemos un voltaje que es constante igual a 200 durante los primeros 2 segundos y luego disminuye a la mitad a partir del segundo segundo. Bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento de la carga bajo esta situación. Para eso vamos a utilizar las transformadas integrales, la transformada de Laplace. Lo primero, bueno, es asignarle un sentido a la corriente. Puede ser este, por ejemplo. De acuerdo a la ley de mallas de Kirchhoff, el voltaje aplicado es igual a la suma de caídas de voltaje. Entonces hay caídas de voltaje en la resistencia y en el capacitor. La caída de voltaje en el capacitor es la ley de Ohm y es R por I, resistencia por corriente. La caída de voltaje en el capacitor es la definición de capacidad o de capacitancia, que es carga sobre capacitancia. Bueno, en realidad la definición de capacitancia es carga sobre voltaje, pero si de acá despejamos voltaje, tenemos entonces carga sobre capacitancia. Y esto va a ser igual al voltaje aplicado, E de T. Ahora, si nosotros sustituimos los datos, recordando además que la corriente es la derivada de la carga, tenemos R vale 1, entonces I es Q' más Q sobre C, la capacidad es 0.25 y esto va a ser igual al voltaje aplicado. Este voltaje vamos a escribirlo en función de la función escalón unitario para poderle aplicar su transformada de Laplace. Ahora Q entre 0.25 es Q entre un cuarto y esto me va a dar 4Q. Tendríamos entonces Q' más 4Q igual a. Ahora para escribir el voltaje en función de escalones unitarios, nos fijamos en las partes de la función. Cuando estamos entre 0 y 2, la función es constante igual a 200. Entonces comenzamos con 200. Y a partir de 2, el voltaje baja a 200. Entonces hay que desactivar los 200. Para eso restamos. Pero esto es a partir del segundo 2. Entonces hay que restar 200 multiplicado por escalón unitario U de menos 2. Y luego a partir de 2 se activa el voltaje igual a 100, entonces para activar más 100, pero esto es a partir de el punto de control 2, a partir del segundo 2, entonces hay que multiplicar por U de menos 2. Ahora estos dos son términos semejantes, se pueden sumar, mi voltaje va a ser 200 menos 100 U de T menos 2. Esta es la fuerza electromotriz, 200 menos 100 por U de menos 2. Y mi condición inicial es Q de 0 igual a 0. Inicialmente no hay carga en el circuito. Ahora que ya sabemos qué ecuación diferencial tenemos que resolver, es esta ecuación diferencial de acá.
Lo vamos a hacer en la siguiente página. Teníamos Q' más 4Q igual a 200 menos 100U de T menos 2 con la condición inicial Q de 0 igual a 0. Como en todo ejercicio de aplicación de la transformada de Laplace a ecuaciones diferenciales, comenzamos aplicando la transformada de Laplace a toda la ecuación. Tendríamos Laplace de Q' más 4 Laplace de Q igual a Laplace de 200 menos 100 U de T menos 2. Laplace de Q' es S por Q grande menos Q pequeño de 0 más 4. Laplace de Q es simplemente Q grande. Aplicamos la transformada de Laplace acá. Laplace de 200 es 200 sobre S menos, aquí tendríamos como 100 es constante, sale de la transformada 100 Laplace de U de T menos 2. Ahora, en un video anterior hemos obtenido una fórmula para la transformada de Laplace de funciones escalones unitario. Y hemos probado que la transformada de Laplace de U de T menos A es E a la menos AS dividido entre S. Entonces vamos a utilizar esa fórmula acá para calcular la transformada de Laplace de U de T menos 2. Primero, reemplazando las condiciones iniciales, Q de 0 igual a 0, tendríamos que esto vale 0. Factorizando Q grande en el miembro de la derecha, tendríamos S más 4 por Q grande igual a 200 sobre S menos 100. Laplace de U de T menos 2 es E a la menos 2S entre S, aplicando esta fórmula de acá. Pasamos a dividir el Q más 4, tendríamos que Q grande es igual a 200, este S más 4 va a dividir a estos dos términos. No los podemos sumar a causa de esta exponencial en S, entonces hay que pasar a dividir a cada uno. 200 entre S dividido entre S más 4 va a ser 200 entre S por S más 4, menos 100 exponencial de menos 2S dividido entre S y a su vez entre S más 4 va a ser 100 exponencial de menos 2S entre S por S más 4. Si el S más 4 pasa a dividir a todos los términos del miembro de la derecha. Ahora, si queremos recuperar el Q pequeño, tenemos que hallar la transformada inversa de Laplace del Q grande. Este Q grande que es función de S. Eso se trata entonces de hallar la transformada de Laplace inversa de 200 sobre S por S más 4 menos 100 E a la menos 2S entre S por S más 4. Ahora hay que aplicar acá la descomposición en fracciones parciales para poder calcular estas transformadas inversas. Noten lo siguiente, que por propiedades esto va a ser 200 Laplace inverso de 1 sobre S por S más 4 menos 100 Laplace inverso de 1 sobre S por S más 4 E a la menos 2S. O sea que solamente tenemos que hallar la descomposición en fracciones parciales de 1 sobre S por S más 4. Esto no es muy difícil de hacer. Vamos a hacer el cálculo acá, fracciones parciales. Descomponer 1 entre S por S más 4 en fracciones parciales. Como los dos son de grado 1, S más 4 lineales, las fracciones parciales que le corresponden a cada uno son para S, A sobre S, para S más 4, B sobre S más 4. Resolviendo la suma, A por S más 4 más B por S entre S por S más 4. Mismo denominador, numeradores iguales. 1 igual a A por S más 4 más B por S. Ahora podemos multiplicar y comparar coeficientes de potencias de S, pero en este caso les voy a mostrar un método un poco más abreviado, más simple para calcular los coeficientes A y B.
Nota, esto solamente funciona bien cuando se tratan de factores lineales, es decir, cuando en el denominador factorizado tenemos polinomios de grado 1, no de grado 2 irreducibles. Entonces este s de grado 1, este s más 4 de grado 1. Este método abreviado consiste en lo siguiente. Consiste en darle valores a s. Lo que tenemos acá es una identidad en s, entonces se cumple para cualquier s. Identidad en s. Por lo tanto, si reemplazamos un valor de s, esto debe verificarse. Y como los valores de s que podemos tomar son arbitrarios, elegimos cuidadosamente valores de s que nos permitan encontrar rápidamente los valores de las constantes a y b. ¿Y qué quiere decir elegir cuidadosamente? Bueno, vamos a elegir valores de s que anulen los factores s más 4 y s. Por ejemplo, el factor s se anula con s igual a 0. Entonces, si hacemos s igual a 0 acá y reemplazamos, tenemos 1 igual a por 0 más 4, entonces 4 más b por 0, 0. Despejando a vale 1 sobre 4. Elegimos otro valor, por ejemplo, el que anule el s más 4. S más 4 se anula para s igual a menos 4. Si sustituimos, vamos a tener 1 igual a por menos 4 más 4, que es 0, entonces eso me va a dar 0. Más b por menos 4, de donde obtenemos que b vale menos un cuarto. También se puede hacer de la forma tradicional, es un método clásico de fracciones parciales que funciona en cualquier caso. Lo que hemos hecho acá, este método abreviado, funciona bien únicamente cuando son de grado 1 en el denominador. Vamos a reemplazar acá q de t igual a 200, Laplace inverso de, entonces como a vale un cuarto, sería un cuarto sobre s, b vale menos un cuarto sobre s más 4, menos 100. Para esta transformada inversa, la que tenemos acá, hay que utilizar propiedades. Voy a recordarles acá la propiedad que necesitamos. Laplace inverso de un f grande de s por una exponencial de menos a s es f de t menos a por u de t menos a, donde este f pequeño, es la transformada inversa del f grande, pero evaluada en t menos a. Entonces aquí vamos a tener que calcular esa transformada inversa primero. Aquí, si la calculamos, esta transformada inversa es un cuarto menos un cuarto e a la menos 4t. Entonces eso es lo que debemos colocar acá para esta transformada inversa, pero no evaluada en t, sino en t menos 2, porque acá a vale 2 si comparamos con la fórmula asterisco que tenemos acá. Entonces es lo mismo que tengo acá. Esto es, si ustedes quieren, como mi f pequeño de t, pero hay que evaluarlo en t menos 2. Sería un cuarto menos un cuarto e a la menos 4 por t menos 2 multiplicada por la escalón unitario u t menos 2. Finalmente, la carga q de t va a ser igual a 200 multiplicado por un cuarto menos un cuarto e a la menos 4t menos 100 por un cuarto menos un cuarto e a la menos 4 por t menos 2.